Un ataque con drones a una base militar de Estados Unidos en Siria ha dejado al descubierto una realidad bastante preocupante. La región está al borde de un nuevo Afganistán, en lo que ya es un ciclo de violencia. La base, que está situada en una zona estratégica en el este de Siria, fue un blanco de un dron suicida que logró evadir las defensas y golpear en sus objetivos. Dieron en el blanco. Muchos de los que nos están viendo tal vez estén preguntando en estos momentos, ¿esta noticia no es vieja? ¿No es de antier? ¿O de hace 5 días? ¿O de 8? No, es una noticia nueva, de hace apenas unas horas. Lo que sucede es que estos ataques son cada vez más frecuentes, un día sí, otro también, y recientemente parece que todos logran dar en el blanco. Las primeras informaciones no reportan heridos al parecer, pero las imágenes que circulan en las redes sociales están mostrando columnas de humo elevándose desde el lugar del impacto. Eso quiere decir que alguien aquí nos está mintiendo. Este ataque no es un hecho aislado. Hace apenas unos días, para ser concretos 3, en esta misma mesa estábamos anunciando como otro ataque con cohetes muy distinto al de estos momentos, pero ese fue en la base de Al-Assad en Irak, ¿lo recuerdan? Había dejado a 5 soldados estadounidenses heridos. Uno de ellos incluso al parecer perdió sus extremidades y eso pues ya nos habla acerca de una escalada muy bien planificada por grupos respaldados por Irán al parecer, pero que en estos momentos ya estarían logrando dar en los blancos, penetrar en los objetivos dentro de las bases estadounidenses en la región y causar un daño mortal. Esto, por supuesto, que ya está logrando que los incidentes sean todavía más preocupantes por la frecuencia y la precisión de estos ataques. Fíjense en un dato que me parece por demás impactante. Desde octubre del año pasado, ¿saben cuántos ataques ha habido en estas bases que han logrado impactar en sus objetivos? 170. 170 ataques contra bases estadounidenses en Siria y en Irak. Es una cifra que ya es alarmante para Washington. 170 ataques exitosos, en su mayoría que han logrado dañar o causar algún tipo de impacto en las bases estadounidenses solamente de Irán y de Irak. Esto no nos lo muestran los medios de comunicación tradicional, por supuesto. La mayoría de estos ataques ya han sido atribuidos sobre todo a milicias respaldadas por Irán que parecen estar llevando a cabo una estrategia de desgaste contra las fuerzas estadounidenses en la región. ¿Qué ha cambiado recientemente para que ahora estos ataques logren ser tan efectivos? ¿Por qué ahora están dando en el blanco? Miren, no es una afirmación, pero es una pregunta. ¿No creen que es mucha coincidencia las frecuentes visitas de, por ejemplo, Sergei Shoigu, que estuvo hace unos días en Irán, y el respaldo ruso a Irán y cómo esto parece ya estar cambiando el fiel de la balanza en la letalidad de los ataques de estos grupos proiraníes en las bases estadounidenses? Pues parece que Estados Unidos ahora sí está un poco preocupado por esto, porque estamos viendo ya un conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán en el Oriente Medio, pero también a Irán en estos momentos está siendo respaldado por Rusia y asesorado por Rusia. Así como estamos hablando de incursiones ucranianas en suelo ruso, por otro lado también se están hablando de ataques a bases estadounidenses cada vez más frecuentes, cada vez que dan en el blanco. ¿Qué tan preparados están realmente los soldados estadounidenses entonces para replegar esta nueva ola de ataques que son cada vez más sofisticados? Este tipo de ataques no son una novedad, es cierto, estamos hablando muy frecuentemente de esto, pero ya es una parte de una serie de eventos que parecen formar, si ustedes lo analizan, un patrón muy peligroso, porque hace solamente 3 días hablábamos de cómo 5 estadounidenses resultaron heridos en otro ataque con cohetes en esta base de Al-Assad en Irak, y ahora pues es muy claro que los grupos que están respaldados por Irán y que Irán a su vez cuenta con el respaldo de Rusia, pues están reanudando estos ataques después de una brevísima pausa, y esto tiene un significado muy poderoso en el preludio de un conflicto más grande en Medio Oriente.
Hasta ahora, alrededor de estos 170 ataques que han ocurrido desde, repito, octubre del año pasado, pues han sido dirigidos en su mayoría a las bases estadounidenses, solo que están ubicadas en Irak y en Siria. ¿Con qué justificación? Bueno, casi siempre hay justificaciones diferentes, pero el fondo del asunto siempre es una represalia por el conflicto entre Israel y Hamás. Casi siempre es eso. Entonces, a Estados Unidos le está costando muy caro cada vez más sostener sus bases estadounidenses mientras ese conflicto no baje la presión. Muchos expertos en seguridad ya están confirmando esto, están viendo cómo estos ataques no están bajando en absoluto, al contrario, están aumentando su letalidad y ya estamos viendo cómo la violencia va en aumento. Y es casi pregunta obligada decir a dónde va a terminar esto, porque hay aproximadamente 900 soldados estadounidenses ahí en Siria, pero además hablamos de 2.500 que están estacionados en Irak. Todos ellos están involucrados en este tipo de acciones que se han justificado como una lucha contra el Estado Islámico, pero la realidad es que también es una lucha por el control de los recursos naturales de la región, porque sin estas bases, Estados Unidos no tendría cómo influir eficientemente sobre el Medio Oriente ni cómo hacer un contrapeso efectivo. El Pentágono ya ha respondido en varias ocasiones con ataques aéreos en represalia, pero esto solo ha generado pues más indignación y una escalada en el conflicto. No ha disminuido en absoluto como hace algunos años, que bastaba con un ataque para manotear la mesa y decir, hey, cálmense, y las cosas se apagaban. Ahora cada vez que se lanza un ataque de esto, parece que es como si le tiraran piedras a un panal y el enjambre saliera. De hecho, muchos expertos ya temen que los ataques de las milicias iraníes se vayan a intensificar en las horas subsecuentes, especialmente si se llega pues a percibir que la presencia de Estados Unidos es una amenaza directa ahora a los intereses de Irán en los ataques contra Israel, que pues seguramente así será, porque hace un momento hablábamos de cómo Estados Unidos ya está desplegando, llegaron ya los F-18, los Hornets a Jordania, pero también hace unos días se envió F-22, y aquí es donde la situación se está volviendo todavía más peligrosa, porque Irán ya demostró no solo que está dispuesto a usar a sus aliados regionales, sino que ahora tiene aliados mucho más poderosos que antes, como ya esta relación frontal y directa de Rusia con Irán, y pues ahora también tiene esta tecnología de los misiles hipersónicos, subsónicos, supersónicos, y es un juego de ajedrez muy peligroso porque cada movimiento que estamos viendo aquí parece ir dirigido a debilitar la posición del adversario, pero en este juego las piezas no son solamente bases militares, hay muchas vidas en juegos que se quedan siempre en medio de esto. Hay que echarle solamente un ojo a lo que está pasando en Palestina para darnos cuenta de cómo esto pasa. Hace unos días también Lloyd Austin había salido a advertir que no se confundieran, que no iban a permitir este tipo de ataques a bases en Medio Oriente, que estaban tomando medidas para proteger ya las tropas, pero no parece francamente que esas medidas hayan sido ni suficientes ni efectivas, porque apenas hace 3 días el secretario de Defensa estaba anunciando esto, cuando no pasaron ni 48 horas ni 72 horas y ya estaba otro ataque más, otro que dio en el blanco. Y esto, claro, no está quitando el dedo del renglón de que la situación es sumamente volátil, que no es fácil desescalar esta situación, sobre todo, no solo entre Estados Unidos e Irán, sino también en toda la región. ¿Cuánto tiempo va a pasar antes de que un ataque de este tipo tenga consecuencias más graves? Y yo creo que lo que hay que pensar es que si eso sucede, porque se corre el riesgo de que en cualquier momento suceda, ¿cómo va a responder Washington si estos ataques logran un número de bajas de las tropas estadounidenses? Entonces estaríamos hablando de una escalada, por supuesto. Hoy se está negando que haya heridos, pero las imágenes nos están mostrando una cosa totalmente diferente. Nos están mostrando que dieron en el blanco y que esto podría desencadenar
una serie de respuestas y contraataques que van a empujar a Medio Oriente a un conflicto mucho más amplio, por supuesto, y no sería la primera vez. Seguramente, a mí me gustaría decirles que no, pero en la próxima semana vamos a seguir hablando de esto, de nuevos ataques a bases estadounidenses, porque lo hemos estado viendo ya. Hace 3 días hablamos del último en Irak, hace 8 días hablábamos de otro, y todos han logrado tener cierto grado de letalidad. Y pues ahora hay que pensar un poco, si volvemos al escenario actual, pues nos encontramos con este patrón en donde ya estos ataques no son nada esporádicos, son muy persistentes, ya no son ataques simples con cohetes, ya ahora hablamos de drones, hablamos de misiles, hablamos de ataques furtivos, y todo esto nos está mostrando que ya hay una estrategia muy bien pensada, muy bien diseñada, no es un impulso del momento, ya hay inteligencia militar de por medio. ¿Y quién está detrás de todo esto? Bueno, pues yo creo que cada quien puede sacar sus propias conclusiones de cómo, decimos en México, tenemos este dicho de juego que tiene desquite ni quien se quite, y parece que lo que estamos viendo aquí es un juego más de las guerras proxies, y ahora pues hay que considerar el contexto más amplio del asesinato del líder de Hamas en Teherán, que pues según Irán y los estados árabes ya han dicho que fue obra de Israel, y esto pues va a generar una escalada que se está esperando desde la semana pasada. Se están haciendo todos los preparativos para lo que parece ser ya el inicio de una guerra de guerras. Hasta el momento no ha ocurrido y dejémoslo así, pero francamente, si algo nos enseña la historia es que es solo cuestión de horas, de días para que esto suceda. ¿Y qué es lo que estaría en juego después de eso? Pues no se trata solamente ya, cuando eso pase, cuando el primer cohete explote, ya no vamos a hablar solamente de bases militares estadounidenses, ya no vamos a hablar solamente de una supuesta lucha contra el Estado Islámico, ni siquiera por el control de los recursos. Ya vamos a elevar el nivel de la discusión al control de todo Medio Oriente, de una región que ya de por sí era un campo de batallas geopolíticas que nunca se acaba y en donde cada ataque, cada represalia, cada movimiento estratégico, pues siempre es un paso más en esta peligrosa danza por el inicio de una guerra global que siempre es Medio Oriente. Y el problema es que este tipo de escenarios es fácil realmente perder el hilo o el límite de las consecuencias cuando este tipo de ataques son tan frecuentes, pero a veces nos acostumbramos a repetirlo sin pensar que cualquiera de estos, en un mal cálculo, puede desatar un verdadero conflicto global y que es solamente cuestión de tiempo para que eso pase. Hablamos de tensiones, que no podemos ignorar, por supuesto, todo el papel que se está jugando aquí, todos los intereses que están en juego precisamente en Medio Oriente, y pues vamos a ver en qué termina esto, en donde parece que la diplomacia ya está de vacaciones en la zona. Por eso precisamente la encuesta de hoy es: ¿crees que Estados Unidos pueda seguir sosteniendo sus bases en Siria? Yo leía un comentario hace un momento de uno de nuestros amigos que nos sigue en el chat que decía: es muy probable que suceda lo mismo que Afganistán. Y en efecto, ese es el gran riesgo que se corra en este momento, que se corre por las fuerzas estadounidenses, que terminen retirándose en huida si esto se vuelve insostenible. Las opciones para que ustedes voten en la encuesta son: sí, aún es viable que Estados Unidos pueda sostener estas bases; no, es insostenible; o necesitan reevaluar. Los invitamos a votar en nuestra encuesta por YouTube porque evidentemente a mí me parece que sí se corre el riesgo en estos momentos de que las cosas se salgan de control y que por lo menos, empezando por la base que está en Siria, que es más pequeña que la que se encuentra en Irak, pues sean en un punto muy cercano, insostenible, y en donde se ponga en peligro a esas tropas estadounidenses y no se le mandan o más refuerzos o se retiran. Esa parece ser la nueva realidad. Gracias a todos los que votaron en nuestra encuesta de YouTube. ¿Qué opinan ustedes? Pues el 58% cree que la situación de estas bases es insostenible, y yo coincido, sobre todo de la de Siria. La de Irak me parece que está un poco más protegida. El 24% cree que se necesita reevaluar,
y el 18% cree que aún es viable. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.